Génesis capítulo 2, versículos 15 en adelante. Dice la palabra de Dios: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo a Adán. Capítulo 3, Génesis 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Oremos. Gracias, Señor, por este momento donde podemos comenzar esta clase, que aunque se ha preparado como una clase, Señor, igualmente es tu palabra. Así que pido tu gracia, tu ayuda, tu bendición, Señor, para que, aunque sea un formato de clase, seamos edificados, consolados, exhortados, retados, Señor, y que tú nos bendigas con tu presencia. Ayúdame a exponer esta doctrina tan hermosa acerca de la masculinidad bíblica, y que seamos bendecidos todos, Señor, y que podamos ver a Cristo, el hombre perfecto. En el nombre de Cristo Jesús oramos y pedimos estas cosas. Amén. Permíteme hacer algunas preguntas. ¿Te gustaría ser reconocido como parte del grupo retrógrada, aburrido, anticuado, ascético, obtuso, intolerante, odioso y el chapado a la antigua? ¿No te gustaría estar más bien del lado correcto de la historia? ¿Por qué persistir en el lado equivocado de la historia? ¿Por qué seguir sosteniendo una construcción social que oprime a los más vulnerables? Imagínate tú como cristiano. Dime, ¿te gustaría ser acusado de crimen de odio? ¿Te gustaría que te acusaran de falta de amor? ¿No es acaso Dios un Dios de amor, un Dios amoroso, un Dios que ama al pecador? Entonces, ¿cómo es posible que tú, diciéndote cristiano,
puedas hacer discriminación. ¿Acaso eso no es incongruente incluso con tu fe cristiana? ¿No deberías tú más bien reflejar el amor de Dios aceptando a todos tal y como son en vez de juzgarlos, tan odiosos que eres? ¿No te gustaría más bien ser libre de esos viejos patrones, arquetipos, constructos sociales, machistas y opresores? ¿No te quieres dar oportunidad a un nuevo mundo? Un mundo sin discriminación, sin odio, sin rencor, donde todos estamos iguales. ¿No te gustaría salir de esa caja social que nos han impuesto los poderosos y que coartan nuestra libertad o la verdadera libertad de las personas y nos oprimen? Bueno, básicamente, hermanos, esos son los argumentos que usan los movimientos como LGTB, movimientos pro aborto, movimientos feministas y movimientos diabólicos, ¿sí? Esos son los argumentos que usó el diablo al principio, que engañó a Eva y que sigue usando ahora mismo. ¿No te gustaría ser como Dios? ¿No te gustaría tener tú el control de las cosas y dejar a un lado esas supersticiones de Dios? Bueno, esos son los argumentos que vemos hoy en día. Argumentos, por cierto, huecos y vacíos. Argumentos que me parecen tan insulsos, la verdad. Pero que lamentablemente muchos cristianos de hoy tiemblan ante eso. No, yo amo a las personas. No, yo quiero, de verdad, no me juzgues. Le da miedo perder la influencia en el mundo. Es lo que muchos que se llaman hoy cristianos dicen. No. Si el mundo está en eso, bueno, hay que respetar, hay que ser tolerante. El mundo del respeto, ¿verdad? Porque si no, podemos dejar de influir en el mundo, ser una influencia, ser una iglesia relevante, cuando no se han dado cuenta que el mundo ya los ha influido a ellos. Y en el mejor de los casos, terminan diciendo, no soy quien para juzgar. Y en el peor de los casos, terminan apoyando activamente ese tipo de movimientos. Ahora tenemos mujeres pastoras, tenemos apóstolas, tenemos, cuando la palabra del Señor enseña la palabra de Dios, que es atemporal, acultural, es decir, trasciende las culturas y trasciende los tiempos. Manda que el llamado del hombre es a liderar, no a la mujer. Y ya voy a explicar esas cosas. Y entonces terminan, para no ofender a las personas, para no ser malinterpretados, para seguir teniendo supuestamente esa influencia, entonces terminan colocando o promoviendo esas agendas. Ahora tenemos lamentablemente que ya no son iglesias. No son iglesias de Cristo, olvídelo. Ahora supuestamente pastores homosexuales. Eso ya no es una iglesia. No diga, en esa iglesia, no diga esa iglesia, eso no es una iglesia. Cualquier cosa puede ser, pero menos iglesia de Cristo. Ellos están en rebeldía en contra del Señor, tal como ocurrió en el principio del mundo, hermanos. Hermanos, no necesitamos tener muchos estudios ni ser muy avanzados en estudios filosóficos, sociales, políticos, universales, científicos, para darse cuenta que estos movimientos no están abogando para nada por la verdad. No hay verdad en ellos. La verdad es absoluta, pero ellos no abogan por la verdad, porque no hay nada científico en los planteamientos de ellos, absolutamente nada. Entonces, un hombre nace hombre, pero no es hombre. Todo depende si se percibe hombre, si no se percibe hombre, entonces está atrapado en el cuerpo de un hombre. Entonces hay que dejarlo libre. Entonces, ahora la moda es que los que nacen hombre hay que convertirse en mujer y las que nacen mujer hay que convertirse en hombre. Ese es todo el tema. Ese es todo el fin. Entonces son libres. Ellos no están luchando simplemente por aceptar, hermanos, para ser aceptados, ¿verdad? En el mundo occidental. Porque en el mundo oriental, para allá, para los musulmanes, no se meten, ¿cierto?
Allá, o sea, no, yo respeto a los musulmanes. Ellos sí respetan a los musulmanes. Y nosotros respetamos la perversidad de ellos. Entonces ellos no están luchando por aceptación, hermanos. Ellos están luchando por deconstruir la sociedad cristiana. Están luchando por desmoronar las instituciones que Dios ha creado. Ellos son ateos. Todos esos movimientos, feminismo, pro aborto, LGBTQ+, pro lo que sea, todos son unos anticristos. Están en contra de las instituciones divinas. Si ellos logran acabar con la familia, acaban con la iglesia, porque la iglesia está compuesta de familias. Si logran acabar con la familia y logran acabar con la iglesia, pronto, aunque nunca va a ocurrir, por supuesto, pero una consecuencia lógica es que van a terminar acabando con la humanidad. No va a ocurrir, por supuesto, pero es una consecuencia lógica. Si se casan hombres con hombres, mujeres con mujeres, se mueren todos esos hombres y esas mujeres y se acabó. Ya no hay reproducción. Acabar con la familia es un paso previo o está enfocado a acabar con la iglesia cristiana, pero la palabra del Señor enseña que el Señor Jesucristo dijo: yo construiré mi iglesia, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Es una promesa del Señor. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Cómo sabemos que va a prevalecer la iglesia de Cristo? Porque la presencia de Dios está en la iglesia. 45, Salmo 46. Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Versículo 2. Por tanto, no temeremos. Ahí está hablando el salmista como parte de un pueblo. No dice no temeré en singular, sino como parte de una comunidad. No temeremos. Esta es una predicación que le está dando. El salmista está dando una predicación a sus hermanos. Por tanto, no temeremos. Si Él es nuestro amparo, si Él es nuestra fortaleza, si es nuestro auxilio rápido, inmediato, pronto, entonces no temeremos, aunque la tierra tiemble, ¿verdad? Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, aunque pase todo eso y aunque nos acorralen y aunque nos coloquen la espada, ¿verdad? Nos coloquen entre la espada y la pared, como dicen, no temeremos. Pero ¿cómo puedo yo enfrentarme a ese tipo de movimiento como creyente sin temor? Todo depende si tú realmente tienes a Dios como tu amparo, como tu fortaleza, como tu pronto auxilio en la tribulación. Pero el versículo 4 nos habla acerca de cómo identificar que Dios es mi amparo. ¿Cómo puedo saber yo tengo a Dios como amparo? Versículo 4. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. En consecuencia, como las moradas del Altísimo están en la ciudad de Dios, versículo 5, Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. Así que la teología de la familia es una batalla que debemos dar todos los días, cada uno de nosotros, sin temor, porque el Señor está con su pueblo. Si yo estoy en Cristo, si el Señor está en esta ciudad, en este pueblo no será conmovido. Podrá venir muchas tempestades, podrá venir muchas calamidades, pero no temeremos, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Así que estas son palabras para principio de ánimo, hermanos. Lo que vamos a estar viendo en estas clases de teología de la familia, hermanos, es para que nosotros tengamos el valor
para darle a usted, cada uno de ustedes, las herramientas para salir a ese mundo y proclamar la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué podemos hacer entonces con este tipo de movimientos que quieren destruir, deconstruir la sociedad, deconstruir el cristianismo? Bueno, como dije la semana pasada cuando vimos la primera clase, no es solamente qué podemos hacer, sino cómo podemos hacerlo. ¿Qué podemos hacer? Hay que decir la verdad. Ahora, ¿de dónde comienzo? ¿Por dónde comienzo? Por el comienzo. Hay que comenzar por el comienzo. Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1 y 2 y 3 son el fundamento de la familia. Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 es el fundamento de la familia. ¿Qué temas hay allí? Estoy haciendo un pequeño repaso de la clase pasada. Número 1, el capítulo 1 se concentra en humanidad individual y parte del 2 también. Pero luego tenemos humanidad corporativa. ¿En qué momento ocurre la humanidad corporativa o en comunidad? Cuando el Señor precisamente dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y cuando hace a Eva, a la mujer, entonces vio Dios que todo era bueno. El capítulo 1 es un vistazo general de la creación. El capítulo 2 es un detalle de la creación del hombre y de los propósitos y los roles del hombre y la mujer. Pero una vez más en capítulo 1, al final del día sexto que dijo Dios, después que creó a la mujer, versículo 31, Génesis 1:31. Y vio Dios lo que había hecho. ¿Qué había hecho hasta el día sexto? Al hombre y la mujer, porque el versículo 27, sí. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esa es la visión general. Y en el versículo 31 el Señor termina diciendo, y vio Dios que lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Tratamos de definir la palabra bondad la semana pasada, ¿recuerdan? ¿A qué se refiere bueno? Porque no había nada malo. ¿En qué significa la palabra bueno? Bueno tiene que ver ¿con qué? Con funcionalidad y propósito. No es que como no había maldad, entonces era bueno. No, era bueno porque estaba cumpliendo su propósito. Porque el hombre, cuando el Señor crea al hombre, a Adán, dice, no es bueno. Lo había hecho chucuto, como dicen, ¿verdad? Malogrado ese pobre hombre. ¿Acaso Dios se equivocó creando al hombre? Podemos preguntar. ¿Sí? ¿Será que Dios dijo, uy, me equivoqué? No lo hice completo, amón. No, Dios hace todo perfecto. ¿Y por qué Dios dijo que no era bueno? Porque solo no puede cumplir el propósito de Dios. Solo no puede cumplirlo. Necesita ayuda. Entonces, esto es algo que es complementario. Lo que Dios le demanda a los hombres y le demanda a las mujeres son cosas diferentes, pero complementarias. Entre los dos hacen una sola carne y entre los dos son imagen de Dios. Entre los dos. Vamos a hablar acerca de que si vamos a comenzar a defender la verdad, hay que defenderla desde el principio, desde la base. Dios crea a un hombre y a una mujer. Luego de crear ambas entidades o ambos géneros, ¿verdad? Él ahora los une y ese es el matrimonio. Pero ese sería el segundo paso. Pero vamos a comenzar desde el principio, desde el comienzo. Dios crea al hombre y a la mujer. ¿Y cuántas diferencias hay entre el hombre y la mujer? Pregunto. Muchísimas diferencias. No solamente diferencias de comportamiento, que es obvio y evidente.
Algunas diferencias vistas científicamente, ¿ok? Algunas evidencias científicas de las diferencias que hay entre los hombres y las mujeres. Por ejemplo, cuando nos enfermamos. Hay una diferencia abismal cuando nos enfermamos, hermanos. ¿Sí? Los hombres casi mueren, las mujeres siguen su vida normal. Diferencias. Eso es científicamente comprobado. ¿Qué otras diferencias tenemos? Bueno, para ir a comprar algo, los hombres van en una ruta fija. Si acaso dos hileras en el supermercado y se acabó. Ya. Mi hijo ayer me preguntó, papá, ¿por qué mamá dura tanto en el supermercado? Y yo, bueno, hijo, ¿sabes? Mamá no está jugando, hijo, por favor, respétala. Ella está haciendo lo que debe hacer. Pero es que cuando tú vas, duras menos. Sí. De la boca de los niños lo que maman, fundarte la fortaleza. Entonces, bueno, la mujer en una tienda se la recorre de arriba abajo, de abajo arriba, y al final va para otra tienda, ¿cierto? Y luego de todas las tiendas hasta la 42 se devuelve hasta la 18 para buscar comprar lo primero. Diferencias, hermano, es así. Dios nos creó así. Qué interesante, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué otras diferencias? Bueno, la mujer para empacar una maleta, entonces ella piensa de todas las cosas, no duermen toda la noche, pero el hombre se levanta, agarra un bolsito y mete todo y está listo en 10 minutos. En 10 minutos. Récord, ¿sí? Récord porque duró mucho. Entonces, ¿qué películas nos gustan a los hombres? ¿Sí? Las mujeres les gusta ese tipo de películas. ¿Sí? Soy el rey del mundo. Y, ¿verdad? Romanticismo, ¿verdad? Decepción, novelas, todas estas cosas. Pero el hombre no le interesa eso. El hombre le gusta acción, ¿sí? Sangre, fuerza, masculinidad. Somos así, hermano. El Señor nos ha creado con esas diferencias. ¿Son malas esas diferencias? No. El Señor nos ha creado tan diferentes para ser complementarios, y aún en nuestras diferencias no es que hay algo bueno o algo malo, simplemente el Señor nos ha dado unos llamados que con estas diferencias somos capaces de hacerlo. Ahora, como estamos en un mundo caído, tal como ocurrió en Génesis capítulo 3, no queremos hacerlo. Ese es el problema. Si una persona, si una mamá, hoy es Día de las Madres, y voy a hacer un pequeño ejemplo como lo hizo el pastor, ¿verdad? Día de las Madres, bueno, las madres, el Señor las siga bendiciendo, las honramos, ¿verdad? Pero este ejemplo no es muy vistoso, no es muy agradable. Pero una madre, ¿verdad?, que tiene a su hijo recién nacido y le dicen, mata a tu hijo, ¿qué haría? ¿Puede matar al hijo? ¿Tiene la capacidad de matar a su hijo? La respuesta es sí. Físicamente, ¿verdad?, no está imposibilitada. Pero ¿querrá matar a su hijo? La respuesta es no. Por lo tanto, no puede matar a su hijo. ¿Sí? ¿Qué es lo que le imposibilita su parte física? Su concepción, su mentalidad. Eso la frena. Por lo tanto, por más que quiera, no puede. Por más que quiere, no puede. Y así somos los seres humanos. Así es la capacidad que el Señor nos ha dado. Los hombres, el Señor les ha dado unas capacidades para ejercer un llamado al cual el Señor los ha convocado. Y las mujeres también le ha dado unas capacidades que deben usarlo para la gloria de Dios y como Dios quiere que sean usados. El problema es que lo estamos usando para nuestro deleite por la caída. ¿Cuál fue la tentación de Eva? ¿Cuál fue la tentación de Eva, hermanos? No fue el fruto, es lo que se le prometió en el fruto. No vas a morir, le dijo el diablo, sino que sabe Dios que cuando comas eso serán abiertos tus ojos y serás como Dios. Y vio el fruto para alcanzar entonces sabiduría. Esa fue la tentación. No era que el mango era muy grande. ¿Sí? No era eso.
ni que brillaba. No sé qué era mango, si era camango, cambur, lo que sea. Era que quería simplemente ser como Dios. Quería agarrar el timón por sus manos. Eso se llama autonomía. Todos nosotros tenemos el pecado de ser autónomos ante el Señor. Queremos ser nuestra propia ley. Autónomo significa eso. Yo soy mi propia ley. Yo digo qué es lo que voy a hacer y qué no voy a hacer. Nadie me manda, nadie me dirige. Por eso es que el mundo está así como está. Entonces, en esto que he estado comentando, el Señor, ¿qué hizo primero? En la humanidad, ¿qué hizo primero? Al hombre. Dios hizo al hombre. Es diferente el hombre de la mujer. No solamente, hermanos, desde su aspecto físico. Sus hormonas son diferentes. Las hormonas de los hombres son diferentes a las hormonas de las mujeres. La piel de los hombres es diferente a la piel de las mujeres. La estructura ósea de los hombres es totalmente diferente a de las mujeres. Somos diferentes, totalmente diferentes. Ninguno es mayor y menor. Simplemente el Señor nos ha dado eso. Pero no solamente diferencias en cuanto a físico, sino también diferencias en cuanto a actitudes. ¿Qué espera Dios de nosotros? Vayan conmigo, por favor. Puedes pasar. Gracias. Hasta ahí, déjalo hasta ahí. Vayan conmigo a Números capítulo 24, versículo 18. Y Primera de Corintios capítulo 16, versículo 13. Números 24, 18 y Primera de Corintios 16, 13. Números 24, 18 dice: será tomada Edom, será tomada Seir por sus enemigos. Qué interesante dice acá. E Israel se portará varonilmente. Hablando de un pueblo, se habla de la actitud del pueblo. No que todo el pueblo era varón, pero tiene una actitud varonil. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 13. Velad, estad firmes en la fe. Primera de Corintios 16, 13. Portaos varonilmente y esforzaos. Somos diferentes en muchas cosas, incluso desde nuestra propia creación. Dios creó al hombre del polvo de la tierra y a la mujer no la creó del polvo de la tierra, sino de la costilla. Incluso en el momento de la creación son distintos los hombres y las mujeres. Pero la palabra enseña que a los hombres se le demanda una actitud. Somos capaces porque el Señor nos ha hecho eso. Pero por el pecado que entró en el mundo por un hombre, ahora no queremos sujetarnos a los dictámenes del Señor. ¿Qué se espera de los hombres, hermanos? Que nos comportemos, ¿qué? Varonilmente. Así que esto no es una clase para los hombres. Esto es una clase para que las mujeres también sepan. Si usted no está casada, ya usted sabe cuáles son los criterios que usted debe buscar en un hombre. No es buscar un varón nada más, es buscar a un hombre. No es lo mismo. Una persona puede llegar a viejo, pero a hombre no. ¿Sí? Necesitamos hombres. ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad de ahorita? No hay hombres. Hay varones, nacen varones, pero no hay hombres. No se comportan varonilmente. Ese es el problema. Pero antes de comenzar, vuelvo al tema. Ya he enfatizado algunas diferencias, pero el Señor nos habla de una igualdad entre hombres y mujeres. ¿Cuál es la igualdad entre hombres y mujeres? Nos dice en el capítulo 1, versículo 26, varón y hembra. Dios creó al hombre, que es para Dios. El término hombre no es varón, dice varón y hembra, ese es hombre para Dios. Varón y hembra los creó. Por lo tanto, delante de los ojos del Señor, aunque tenemos
muchas diferencias que Él lo sabe porque Él lo hizo. Delante de los ojos del Señor, hermanos, tenemos la misma dignidad, la misma dignidad. Somos iguales delante del Señor de recibir su perdón, su gracia, su amor, su atención. Todos en ese sentido somos iguales. No hay hombres superiores y la mujer inferior. No, los hombres que simplemente creen, ¿verdad? O buscan darle más énfasis en cuanto a valor, entonces caen en lo que es un desfile, ¿sí? Nosotros adelante, las mujeres atrás. Si enfatizamos solamente el valor, o sea, el Señor nos dice que en cuanto a valor somos iguales, pero muchos enfatizan, no, la mujer es menos y el hombre es más. Entonces se coloca el mundo como una fila, como un desfile, y así no debe ser. Entonces están los dominantes adelante y las más débiles atrás. Pero por otro lado, tenemos aquellos que enfatizan, no enfatizan el tema de la igualdad, sino que se convierten ahora enfatizan los roles. ¿Quién es mejor ahora? ¿Sí? Y entonces la humanidad ya se convierte en una carrera. ¿Quién gana? La guerra de los sexos, dice. Entonces ahora es el macho contra la hembra. Entonces buscan es simplemente quién es mejor que el otro, pero la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de que ambos son iguales en ese sentido delante del Señor, porque Dios quiere no ver en la humanidad un desfile donde hayan gente adelante y gente atrás. Tampoco quiere una carrera de competencias entre ambos sexos. Dios quiere un baile armonioso. Un baile armonioso. Los dos géneros se complementan con armonía y eso es lo que le agrada a Dios. Pero definitivamente tenemos esas diferencias. Y cuando vivimos, hermanos, esas diferencias, cuando el hombre se preocupa y se ocupa en vivir esa diferencia que Dios le ha dado distinto a la mujer, y la mujer se enfoca en sus roles, en la diferencia que tiene con el esposo, con el hombre, entonces la humanidad va a estar bien complementada. El problema que tenemos todos, por supuesto, se llama, ¿qué se llama? ¿Qué se llama? Sí, pecado. A esta hora creo que no se duerme nadie. ¿Ah? Espero. Entonces vamos a hablar acerca de la masculinidad. Hoy no voy a hablar todo lo que uno puede hablar de masculinidad, pero sí voy a enfatizar algunas cosas en cuanto a masculinidad, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos definir la palabra masculinidad? Ok. Ser hombre, hermanos, ser un hombre se aprende. No para hacer cosas, sino para ser algo. No es para aprender a hacer cosas. ¿Qué es un hombre? Bueno, el que instala un aire acondicionado, el que arregla las lámparas, pues es un hombre. No, eso lo puede hacer una mujer. ¿Qué es un hombre? Un hombre no está definido por sus actividades, sino por su carácter. No está definido por actividades. Hay una página web que le recomiendo a muchos que se llama Arte de la Virilidad. Es una página web. Trae tutoriales de cómo hacerse una corbata, de cómo afeitarse, de cómo hacerse una parrillada, ¿verdad? Cómo hacer una parrilla, cómo arreglar un carro, un vehículo, el motor, aquello, instalar una lavadora, bueno, cómo ser un hombre clásico, cómo mantenerse la barba bien frondosa. Se llama Arte de la Virilidad. A muchos se los recomiendo. Pero eso es lo que define un hombre. Simplemente acciones. Aprendió a hacer esto, aprendió a hacer. Eso no significa ser un hombre. No significa ser un hombre, hermanos. Ser un hombre tiene que ver con el carácter. Con el carácter. ¿Y cuál es el carácter que Dios pide de los hombres? Dice, portaos varonilmente. Entonces, bueno,
mi amor, usted tiene que arreglar esa tubería, no sé cómo, apórtese varonilmente. ¿Ah? No es necesario, no es necesario. ¿Qué es portarse varonilmente? ¿Cuáles son las exigencias de Dios? Y deben ser las exigencias de la mujer. ¿Sí? La mujer no debe exigir más de lo que Dios le pide al hombre. Pero ¿qué le pide Dios al hombre en sí? Número 1, que él sea cabeza y autoridad de la casa. Que él sea cabeza y autoridad de la casa. Esa es la exigencia de Dios porque Dios lo creó precisamente para eso. ¿Cómo sabemos eso? Y eso hoy en día se escucha mal, ¿cierto? Se escucha anticultural totalmente, antiprogre. Y eso es lo que queremos, que se escuche así. Hermanos, cabeza, vamos a reflexionar en cuanto al rol del hombre como cabeza. Y aquí no estoy simplemente agarrando como un esposo. Estoy diciendo el hombre como tal en su individualidad. Los hombres, los niños, tenemos que formarlos como varones que van a ser cabeza. Yo debo llevarlos, debo criarlos de tal manera que él sepa cómo ser cabeza. ¿Qué significa ser cabeza? Autoridad. Bueno, antes de hablar de qué significa eso, permítame darle algunas evidencias de lo que significa delante de Dios o por qué podemos decir que el hombre es cabeza. Número 1, porque el hombre fue formado primero y luego la mujer. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Pablo no está pidiendo permiso. Pablo está diciendo el modelo de Dios. Pero es interesante y dice, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Significa que Jesús es menor que Dios el Padre? Ahí dice, Dios es la cabeza de Cristo. Si decimos que ser cabeza significa que yo soy superior, soy mejor o tengo un grado de privilegio más, entonces yo estoy diciendo, bueno, entonces Cristo es inferior a Dios el Padre. ¿Eso está bien? No, eso es una herejía. Pero según las actividades propias en cuanto a la redención de Dios a la humanidad, entonces el Hijo se subordina a la autoridad del Padre. El Señor Jesucristo lo dijo, no he venido a decir mis palabras, sino las de mi Padre. El Señor Jesucristo voluntariamente se sometió a hacer la voluntad del Padre. He aquí tu voluntad es agradable. Pero estamos diciendo que el Señor Jesucristo es cabeza porque está hablando de autoridad. Ser cabeza, en primer lugar, hermanos, es ser autoridad. No buscar ser autoridad. Dios ya ha dotado a los hombres de autoridad. Vemos, por ejemplo, que Dios puso al hombre ¿en dónde? En el huerto del Edén. Y luego Dios dijo, le haré ayuda idónea. Pero ¿a quién puso Dios primero en el huerto de Edén para cuidarlo, para labrarlo? ¿A quién le trajo todos los animales? No sé cuántos animales se le trajo al hombre. Pero dice que todos los animales y todas las cosas tienen su nombre por Adán. Tremendo trabajo. Pero dice, le haré una capataz que esté pendiente de que haga su trabajo. Eso es. No, le haré ayuda idónea. Es una ayuda, ¿ok? El hombre fue formado primero. En las Escrituras, ser primogénito tiene que ver con autoridad. Piensen, por ejemplo, en Esaú y Jacob. ¿Quién nació de los dos en las Escrituras? Que se nos dice en la Escritura. ¿Quién nació primero? Esaú nació primero y luego Jacob. Pero ¿quién tuvo la primogenitura? Jacob.
Entonces no es por orden de nacimiento, porque si fuera por orden de nacimiento, entonces estaríamos diciendo que en Colosenses capítulo 1, versículo 15, el Señor es un ser creado, el Señor Jesucristo, porque dice, Él es, hablando del Señor Jesús, Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces cualquiera, no, es primogénito, ese fue el primero que creó Dios en la creación. Jesús no fue creado. Si usted piensa que Jesús fue creado, usted no es cristiano. O arrepiéntese de esa herejía. Cuando se habla de primogénito, no se habla en las Escrituras acerca de llegar a ser el primero o el primer creado, el primero que nació. Está hablando de la bendición de la primogenitura, de la autoridad. Lo mismo ocurrió con José. Lo mismo ocurrió con José. Sí, los que saben un poquito de la historia de José, al final, ¿qué hizo Jacob con los dos hijos de José? Los adopta. Ahora ellos son míos, Efraín y Manasés. Entonces, en la repartición del pueblo de Dios, ¿verdad? Efraín hereda en nombre de José. Efraín hereda en nombre... No hay una tribu que se llama José, la tribu de José, ¿cierto? En Israel no hay una tribu que se llama la tribu de José, sino la tribu de Efraín. Y al otro hijo de José, que se llamaba Manasés, ¿verdad? Entonces él hereda porque Leví ya no tiene heredad, sino que Dios era su heredad. Así que José heredó doble porción. Así que a él se le estaba atribuyendo la primogenitura por la doble porción. Entonces, cuando hablamos de la primogenitura de Adán, estamos hablando de que él fue creado precisamente para ser autoridad. Y Dios ha capacitado a los hombres para ser autoridad. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 12. Segunda de Timoteo 2:12. Por favor, dime cuánto me queda. ¿Cuántos minutos, por favor? ¿Tan poquito? No. Segunda de Timoteo 2:12 dice, porque no permito a la mujer, este es Pablo, ay, machista Pablo, ok, a un hombre inspirado por Dios, usted le va a decir eso, listo. Primera de Timoteo 2:12. Dije segunda, ¿verdad? Qué bueno que hacen caso. Primera de Timoteo 2:12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón, sino estar en silencio. Está hablando en cuanto a la congregación, no en la casa. ¿Ok? No está hablando en el hogar, en la casa. Está hablando en el culto público. Pablo está regulando el culto público. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Y cuál es la razón de Pablo? Porque el hombre es mejor que la mujer. Porque el hombre es lo máximo. Porque yo soy machista. No. Porque Adán fue formado. Entonces, la relación de autoridad es porque Adán fue formado primero. No porque Adán sea mejor. Ni porque los hombres seamos mejor, es porque Dios lo formó a él con una responsabilidad. Entonces, Adán fue formado primero, después Eva, versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, el primer argumento de lo que significa ser cabeza es porque Adán fue formado primero. Él tiene la autoridad por tener la primogenitura de la creación. En segundo lugar, porque el trabajo que se le dio en el huerto del Edén declara que él tenía autoridad. Dice que Dios lo dejó en donde, allí, y le trajo a todos los animales, y el hecho de que él le ponga el nombre a los animales estaba dándole a él autoridad sobre la creación. Sobre la creación. Así que una de las responsabilidades de un hombre, de un varón, antes de la caída, Dios lo puso a trabajar, a Adán. Dios puso a Adán a trabajar. El trabajo no es consecuencia del pecado, hermano.
¿sí? No es un mal necesario. El trabajo, cuando usted trabaja, usted está siendo imagen de Dios. Usted está glorificando a Dios. Juan 5:17 dice, Jesús respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Imagínense un hombre ocioso. Un hombre ocioso es un pecado delante de Dios. Estar sin trabajar. Hay que hacer algo. No, pero no me pagan bien, pero haz algo. No por la paga, es que tú eres imagen de Dios. Tú debes estar trabajando, debes estar haciendo algo, debes estar haciendo algo productivo. No, que estoy imposibilitado. Hay muchas maneras de producir, hay muchas maneras de trabajar, hay muchas maneras de servir al prójimo. Eso es trabajar, de servir. En 2 Tesalonicenses, no lo vamos a leer por razón del tiempo, pero en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 6 al 15, el Señor condena fuertemente a los ociosos. Hay mujeres que trabajan más que los hombres, eso debe darnos vergüenza. Vergüenza nos debe dar a los hombres, porque nosotros fuimos creados primariamente para el trabajo y las mujeres para ayuda idónea, y a veces ellas se esfuerzan más por trabajar que los propios hombres. Los propios hombres, 40 años todavía están jugando Nintendo. Bueno, eso era en mi tiempo. Ahorita no sé cómo se llaman, tantas cosas que salen, ¿no? Pero están en puro entretenidos. No trabajan. Y lo tercero, dije, ¿por qué el hombre es autoridad y cabeza? Porque fue formado primero. Y en segundo lugar, porque el trabajo que Dios le dio revela que él era autoridad. No se lo dio a Eva. Agarra y dile a Eva que te ayude ahí para que ella se encargue. Y tú allá viendo, dirige. Dale, Eva, mira, te llegó el mandril. Pon el nombre. Te llegó este. No, él estaba trabajando. Y en tercer lugar, la misma caída nos revela que el hombre Dios lo puso como autoridad. La misma caída. ¿A quién se le acerca el diablo? ¿A quién se le acerca el diablo? No se le acerca a Adán, se le acerca a Eva. ¿Por qué? Porque el diablo quiere invertir los roles. Claro, Adán se dejó. Pero el punto aquí, lo que quería hacer Satanás era precisamente hacer, ¿cómo se llama? Un nuevo orden mundial. Eso es lo que estaba haciendo Satanás. Estaba invirtiendo los roles buenos que Dios le había dado a cada uno. Y ahora él, en vez de hablar con la autoridad, se acerca a la otra para que alcance la autoridad. Y eso fue la tentación. Él no se levanta el líder, se levanta el ayudante para socavarle la autoridad al líder y que el ayudante quiera socavarle la autoridad al líder. Entonces, cuando Dios se presenta y ellos han caído, ¿a quién llama Dios? Dios no sabía que era Eva la que había fallado, ¿cierto? Dios no sabía eso. Pero Dios no buscó a Eva. Dios buscó ¿a quién? Adán es la autoridad. Es el que representa a la familia. Es el que representa a la humanidad delante de Dios. Cada hombre que nace, cada varón que nace, Dios le está diciendo, yo te he formado para que ejerzas autoridad. Y hay que formarlos para que sepan ejercer autoridad. El Señor le dijo, ¿dónde estás tú, Adán? ¿Cuál es la responsabilidad de ser autoridad? Con esto vamos a ir finalizando. ¿Cuál es la responsabilidad de ser autoridad? Ahora se va a hacer lo que yo quiero. Eso no es la autoridad. Es una autoridad diabólica. ¿Sí? Nosotros debemos ser una autoridad según el concepto de Dios. Miren esta pequeña definición de lo que es la masculinidad bíblica, la hombría. La masculinidad bíblica. ¿Qué es la masculinidad bíblica? Según John Piper y Wayne Grudem, ellos dicen lo siguiente, que ser masculino o ser un hombre es tener una responsabilidad benevolente. Note eso,
responsabilidad benevolente para liderar, proveer y proteger a las mujeres de forma que sean apropiadas en las diferentes relaciones del hombre, de la humanidad. Vuelvo a repetirlo. Eso es ser hombre. Responsable, una responsabilidad benevolente. ¿Para qué? Para liderar, proveer y proteger a las mujeres. No simplemente para cuidarlas, ayudarlas, bendecirlas, sino para que ellas puedan de forma apropiada relacionarse en el mundo de Dios. Esa es la responsabilidad de los hombres. Pero note aquí la primera parte que dice responsabilidad benevolente. Es decir, que los hombres deben saber, deben hacerse conscientes de que ellos son deben ser responsables, pero deben ejercer una autoridad como Cristo hace su autoridad. Cristo es el hombre perfecto. Efesios capítulo, vamos a ir terminando, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 10, lo leímos en el culto. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién los constituyó? El Señor. Y todo en género masculino, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ser cabeza es ser autoconsciente de mi responsabilidad de llegar a parecerme a Cristo en la forma en cómo ejerzo el liderazgo en la casa o como hombre en la sociedad. A un muchacho, un hijo, un adolescente, hay que irlo formando para que sea una autoridad benevolente. ¿Cómo sé yo que puede ser una autoridad benevolente, hermanos? Lucas 22, 26. Lucas 22, 26. Mas no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros, como el más joven, y el que dirige, como él. ¿Cuál es la responsabilidad de un hombre, de un varón, de alguien que se forme o de alguien que dice ser un hombre? Bueno, vamos a ver si eres un hombre. Tú sirves al prójimo, tú sirves a tu familia. El muchacho sirve a su familia. Hay que formarlo a servir a su familia. No hay que despertarlo a las 11 de la mañana. Debe ser un muchacho responsable en lo poco. Si lo vamos a criar como un hombre, como un varón que se porte varonilmente, entonces hay que asignarle responsabilidades, porque él debe aprender a dirigir después. Y si yo lo dirijo bien, él va a dirigir bien. Si lo dirijo mal, bueno, así me formaron y así le voy a dar también. No. ¿Quiénes deben ser los primeros piadosos y los primeros responsables en dar una dirección servil? Los padres. Los padres. Termino con esto, hermanos. El pecado de todos los varones es el egocentrismo. Ese es el pecado de todo varón. Todo para mí, no me importa los demás. Ese es el pecado en que todos debemos hacernos conscientes y luchar. Y eso se debe precisamente a que no pensamos en los demás. Y por eso es que cuando ejercemos autoridad, lo ejercemos para nuestro beneficio. Y entonces nos calentamos demasiado porque no se hace lo que yo digo, porque lo que yo digo es para mi beneficio y no es para el beneficio de los demás. No pensamos en el prójimo, no amamos al prójimo, y eso es debido a la consecuencia del pecado. Pero para terminar,
Esta definición es la que vamos a profundizar para la siguiente clase. Responsabilidad benevolente para liderar. ¿Qué es liderar? ¿Cómo se lidera? Para proveer. ¿Qué es provisión delante de los ojos de Dios? Para proteger. ¿Cómo se protege? ¿Por qué a las mujeres? ¿Por qué a las mujeres? ¿Cuál es el fin de todo esto? Con el favor del Señor lo veremos en la próxima clase. Quiero terminar reflexionando en lo siguiente, hermanos. El Señor Jesucristo es el hombre perfecto. Es la medida de la plenitud. Los hombres deben enfocarse en Cristo, el autor, sus ojos enfocados en Cristo, el autor y consumador de la fe, de manera que cuando se van a dirigir a sus autoridades, lo hagan correctamente. ¿Por qué? Si yo soy autoridad, entonces yo voy a liderar como Cristo lideraría. O Cristo abofetea a su esposa. O Cristo... ¿Cómo lidera Cristo? ¿Cómo lidera Cristo tu alma? Ay, ya viene esto otra vez. Hay que amarse de paciencia. El amor cubre multitud de pecados. Debe ser un servicio amoroso. Así deben tratar los hombres a sus esposas, los hermanos a sus hermanitas, los jóvenes a las hermanas jóvenes. Deben tratarla con delicadeza. Sean hombres, seamos hombres. Hombres como Dios quiere. Fuimos formados para eso, pero dejemos el egocentrismo y que todo gire en torno a nosotros. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ir en pro de eso. Y a las hermanas, ayúdennos en oración, por favor. Gracias, Señor, por este tiempo. Es una clase, pero es una clase, Señor, donde simplemente queremos ver a Cristo como el ejemplo de servicio, el ejemplo de un varón perfecto, Señor. Cómo Cristo se compadecía con las multitudes, cómo Cristo invertía tiempo amando al prójimo, buscando, Señor, el beneficio de los demás, y verme en ese espejo, cómo estoy yo siendo imagen de Dios. Realmente me estoy enfocando en bendecir a otros, en si voy a trabajar que sea realmente para bendecir a la familia, para bendecir a otros, o lo estoy haciendo simplemente por mis placeres. Oh Señor, ayúdanos a seguir meditando y reflexionando en este tema tan importante, porque nuestra sociedad necesita hombres que proclamen la verdad y vivan la verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.